Buenas noches a todos. Como todos sabemos, el número de casos confirmados de enfermedad y muerte relacionadas con COVID-19 siguen aumentando, por lo que es muy importante determinar los factores de riesgo de esta enfermedad. Entre ellos, la dislipemia es una complicación común en los pacientes con COVID, pero la asociación de dislipemia con la gravedad y la mortalidad de COVID-19 aún no está del todo claro. Es por eso, bueno, que en el Ateneo de hoy invitamos a la doctora Gabriela Berg, quien ha realizado un trabajo sobre el tema, el cual está a punto de ser publicado en Scientific Reports, y nos va a poder brindar un poco más de información al respecto. La doctora Gabriela Berg, quienes muchos de nosotros ya conocemos, es profesora asociada de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente de CONICET, subdirectora del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica, experta en lípidos y forma parte de la Sociedad Argentina de Lípidos hace varios años, desempeñándose actualmente como vocal en la comisión directiva. Bueno, Gabriela, te cedemos la palabra, gracias por aceptar la invitación y bueno, vamos a estar encantados de escucharte. Bueno, gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme y dar lugar a esto, que son ateneos bibliográficos. Así que yo me paré sobre ese tema, ateneo bibliográfico, y dejé para el final algunos de nuestros resultados, pero claro que convengamos que la bibliografía respecto a COVID es extensa en este momento y tuvo una aparición abrupta junto con la enfermedad, ¿no es cierto? Que ya todos sabemos, y esto prácticamente no hace falta ni mostrarlo, la aparición del virus y su globalización, expansión a lo largo de todo el planeta, hasta que la Organización Mundial de la Salud lo consideró pandemia el 11 de marzo del 2020, y una emergencia en salud pública internacional. Estos son números para que vean que la enfermedad sigue presente. Estos son números de julio de este año, hasta el 11 de julio, fíjense, 552 millones aproximadamente de pacientes infectados y 6.300.000 muertes, siendo la principal causa de muerte debida a un solo agente infeccioso. Cuando la enfermedad apareció, fue rápido el vislumbrar que había factores de riesgo específicos, y asociados directamente a la severidad apareció la edad, el sexo masculino, la presencia de enfermedades respiratorias y directamente asociado a la obesidad, a la diabetes, la hipertensión y la dislipemia estaba la admisión hospitalaria, la asistencia respiratoria que necesitaron los pacientes y la mortalidad. O sea que en realidad la enfermedad cardiovascular subyacente y los factores de riesgo cardiovascular se asociaron a mayor severidad. Esta es una imagen del año pasado, en realidad de abril del año pasado, en este trabajo donde en los 3 estadios de la enfermedad, que son el estadio primero, que es la infección temprana, la fase pulmonar y la fase hiperinflamatoria, aquellos individuos con obesidad presentaban mayor severidad en la enfermedad que los normopesos. Y en este trabajo que podemos ver, voy a correr un poquito esto, que son pacientes hospitalizados durante el año 2019, 2020, con condiciones cardiometabólicas atribuibles que aumentaban la severidad. Fíjense que esto es en realidad un análisis estimado sobre 900.000 pacientes hospitalizados en Estados Unidos. El 20,5 eran diabéticos, el 21,3 presentaban obesidad, cerca del 26% hipertensos, y entre estas 3 condiciones, más del 63% de los pacientes presentaban
estas tres condiciones. Y en este trabajo, donde hay 7.600 pacientes hospitalizados, el predominio de obesidad y especialmente de obesidad grado 3 se nota. Fíjense, este es en el total de los pacientes, la barrita de abajo de todo es normopeso, la que le sigue es sobrepeso, bajo peso, normopeso, sobrepeso, y acá ya con obesidad de grado 1, 2 y 3, cómo aumentan estos tres en los pacientes con COVID, y especialmente en aquellos individuos más jóvenes, se nota el predominio de obesidad grado 3 mórbida en los pacientes con COVID. Brevemente, y esto ya todos lo recontra sabemos porque obviamente nos dedicamos a leer un montón de COVID en estos años, el virus que tiene, es un ARN monocatenario que está dentro de una cápside rodeado por distintas proteínas, y dentro de esas proteínas, la más conocida por todos nosotros es la proteína Spike OS, que tiene un dominio, un RBD, que se une a la enzima convertidora de angiotensina 2. En realidad, en esta unión después participa una acetina proteasa transmembrana que cliva a esta proteína S en dos sitios y favorece aún más la unión y el ensamblaje del virus con la célula huésped para su ingreso y su replicación. La proteína, la enzima convertidora de angiotensina 2, que se describió por primera vez más o menos en el año 2000, lo que hace es transformar angiotensina 1 en angiotensina 1,9 o la 2 en 1,7 y digamos que disminuye el efecto del sistema renina-angiotensina, que se caracteriza por ser vasoconstrictor y estar exacerbado en situaciones de diabetes y aumentar la proliferación y la fibrosis, y lo traslada hacia el sistema de angiotensina 1,7 que tiene el efecto opuesto, o sea, al disminuir el efecto del RAS, va hacia menor vasoconstricción, menor proliferación, menor fibrosis. La capacidad del virus de unirse a la enzima convertidora de angiotensina 2 disminuye los efectos de la misma en esta vía de acción, con lo cual promovería todo el mecanismo hacia la vasoconstricción. Se ha estudiado mucho en lo que van en estos 2-3 años de COVID, 2 años de COVID, el efecto de la enzima convertidora de angiotensina 2, y lo que se ha visto es que en situaciones de hiperglucemia está exacerbada la síntesis de esta proteína, por lo cual en situaciones de diabetes descontrolada esto estaría aumentado. También aumenta la expresión de ACE2 con el uso de bloqueantes de la enzima convertidora de angiotensina. Los andrógenos y las situaciones de insulinoresistencia aumentan la expresión de la proteasa, de la acetina proteasa transmembrana, que es la que actúa con la AC2, favoreciendo el ingreso de spike del virus. Y como vamos a ver después, la unión de el efecto del el receptor Scavenger B1, que es el que une HDL, también favorece la unión de las partículas virales al AC2 y finalmente su ingreso celular. Lo que se ha visto también es que en tejido adiposo visceral hay un aumento en la expresión de AC2, y la sobreexpresión de esta proteína aumenta el ingreso de partículas virales a las células. Se ha visto especialmente en tejido adiposo visceral en comparación con el subcutáneo, el aumento de AC2, y los adipocitos de esa manera se tornan reservorio de las partículas virales, aumentando la disfunción del tejido adiposo, la inflamación y promoviendo la conocida tormenta de citoquinas característica de la infección con este virus.
sabemos todos también que en el tejido adiposo del individuo obeso hay un aumento del tamaño de los adipocitos, hay un aumento en la hipoxia, hay mayor hipoxia, aumento en la apoptosis, aumenta el reclutamiento de macrófagos que pueden ocupar hasta un 50% de ese tejido adiposo, la síntesis de citoquinas proinflamatorias y las sustancias reactivas al oxígeno con disfunción mitocondrial y estrés del retículo. Y en esa hipoxia también se promueve la síntesis de leptina, que aumenta aún más la respuesta proinflamatoria y disminuye la producción de linfocitos T. Y estas características del tejido adiposo, donde aún en la situación de COVID está aumentada la expresión de AC2, lo transforman en un tejido que de por sí ya está inflamado, pero que va a ser una mayor fuente de inflamación. Entre los mecanismos propuestos en la acción del virus, en el individuo obeso, con niveles elevados de insulina, lo que se ve es también el aumento en la expresión de la proteasa transmembrana, que va a favorecer la unión de la partícula viral a la célula huésped, sobreexpresión de AC2, y por el otro lado, en ese tejido adiposo con esa inflamación crónica característica del individuo obeso, se para la tormenta de citoquinas que se desencadena con la presencia del virus, conduciendo a un mayor daño de órganos. Centrándonos específicamente en el perfil lipídico y qué pasa con el perfil lipídico de los pacientes que estuvieron o que sufren de la patología, pero principalmente los resultados que hay hoy día en la bibliografía se basan, por supuesto, en lo que fue la primera ola y segunda ola de COVID, donde no había vacuna, entonces se mostró con mayor fuerza el efecto del virus. Este metaanálisis es uno de los últimos que aparece. Por supuesto, a medida que van apareciendo los últimos metaanálisis son los que tienen mayor cantidad de trabajo, porque siguen apareciendo trabajos. Tiene trabajos que son actualizados hasta septiembre del 2021, y lo que tiene de interesante este metaanálisis es que compara individuos sin COVID versus COVID y después en distintos estadios. Y miran el perfil lipídico básico, colesterol total, triglicéridos, LDL y HDL. Y lo que se vio es que los pacientes con COVID versus los controles tenían menores niveles de colesterol total, menores niveles de LDL, menores niveles de HDL, sin grandes cambios en los niveles de triglicéridos. Cuando se compararon COVID severos versus no severos, más o menos muestran el mismo perfil, y cuando se compararon COVID fallecidos versus COVID no fallecidos o sobrevivientes, nuevamente, pero acá quedaría como demostrado que aquellos que fallecieron tienen valores más bajos de colesterol total y de LDL que los no fallecidos. Cuando se desagregan estos gráficos, se puede ver, por ejemplo, a nivel de colesterol total, que los sujetos con COVID tenían alrededor de 15 miligramos por decilitro menos de colesterol total que los sanos, los pacientes severos versus los no severos alrededor de 10, y los fallecidos versus los no fallecidos también 15 miligramos decilitro. Los niveles de HDL en sanos versus severos están alrededor de 7 miligramos decilitro menos. Acá sería severos versus severos, y fallecidos versus no fallecidos, la diferencia en HDL es menos. Con respecto a LDL, de nuevo, fíjense que estamos entre 9 y 10 miligramos decilitro en las dos situaciones más diferentes, que sería sano versus enfermo o fallecido versus no fallecido, y donde prácticamente no se ven diferencias en los niveles de triglicéridos plasmáticos, no llegan a ser significativas.
En general, lo que deja la bibliografía es ver cómo en la situación de muerte hospitalaria está asociado a situaciones de hipocolesterolemia. Este concepto es un concepto viejo, y en general este fue uno de los primeros trabajos que habló de la hipocolesterolemia en pacientes hospitalizados, y ellos mostraban en distintas situaciones que no eran, cáncer, síndromes malabsortivos, no eran así infecciones virales como esta. COVID en este caso se estaría sumando a este tipo de perfil. Con respecto a específicamente HDL, porque HDL rápidamente se convirtió en una protagonista dentro de la situación en COVID. Ya de antes sabíamos nosotros que HDL se va modificando en función de distintas circunstancias, como por ejemplo en pacientes diabéticos se glica, en presencia de tabaco va perdiendo su capacidad antioxidante y antiinflamatoria, se va reemplazando parte del ApoA con el ceruameloide A, y en situaciones de infección eso se da frecuentemente, y en COVID HDL fue una protagonista porque baja significativamente. En este trabajo especialmente se muestra la diferencia en pacientes HDL de individuos sanos versus HDL en situaciones inflamatorias y en pacientes con COVID, donde hay un aumento en ceroamiloidea, disminución de ApoA1, disminución de paroxonasa, disminución de colesterol, puede haber aumento de triglicéridos y la disminución en su capacidad antiinflamatoria y antiapoptótica. Estudios in vitro mostraron cómo sería el mecanismo por el cual HDL participa durante la patología en situaciones donde esta sería la partícula de COVID con su proteína spike. Sin HDL, COVID se une, la partícula viral se une a la enzima convertidora de angiotensina 2 para entrar a la célula. Pero en presencia de bajas concentraciones de HDL, HDL tiene la capacidad de unirse a la proteína spike y entonces le sirve de puente a la partícula de COVID para unirse a la enzima convertidora de angiotensina 2. Las partículas de HDL se unen a la partícula viral a través de esta proteína y dejan otras proteínas spike para que puedan unirse a la C2, o sea que actúa como puente. Y el receptor Scavenger modifica el entorno de la membrana, favoreciendo luego el ingreso al virus. En cambio, cuando hay suficiente cantidad de partículas de HDL, lo que ocurriría es que compite con la enzima convertidora de angiotensina por unirse a la proteína spike e impide el ingreso del virus a la célula. La unión del SRB1 a la partícula viral con múltiples partículas de HDL alteran la membrana e interrumpen la entrada viral, por lo que en situaciones de altos niveles o altas concentraciones de HDL, las lipoproteínas no unidas a la partícula viral compite con el SRB1 con las unidas, evitando la formación del puente. De cualquier manera, quiero aclarar que estos son resultados de trabajos en cultivos celulares y es una hipótesis propuesta. Dijimos que prácticamente en la mayoría de los estudios no se veían modificaciones significativas en el nivel de triglicéridos plasmáticos. Sin embargo, este trabajo de Dai y colaboradores, que evaluó sobrevivientes y no sobrevivientes, vieron cómo en aquellos individuos que se midieron los niveles de triglicéridos plasmáticos y se ve como en el pico de la patología, en el pico de la enfermedad, en aquellos que no sobrevivieron, los niveles de triglicéridos plasmáticos fueron más altos. Y ellos acá ven, en este análisis logístico multivariado, cómo la hipertrigliceridemia se asoció a mortalidad aún después de ajustar por múltiples factores. Y entonces proponen en este trabajo que la hipertrigliceridemia sería
una consecuencia de la inflamación y de la infección. Y ellos dicen que podría ser consecuencia de la disminución en la acción de la lipoproteína lipasa, que, como todos sabemos, se encuentra unida al endotelio capilar por proteoglicanos, y que en el proceso infeccioso se disminuye la cantidad de proteoglicanos y se liberaría la enzima del endotelio y no sería activa. Y a raíz de eso hay un trabajo publicado a raíz de un caso donde se ve cómo disminuyen los niveles de Sindecan durante los días de internación de un paciente con COVID. De cualquier manera, también hay muchos resultados previos, no asociados a la enfermedad de particular, no a COVID en particular, pero que se ha visto cómo las citoquinas proinflamatorias inhiben la síntesis de lipoproteína lipasa, por lo cual podría ser atendible esta posibilidad. Con respecto, este es otro trabajo que es interesante porque evalúa también los niveles de triglicéridos y de colesterol HDL en pacientes antes y después de COVID, y lo que ven es que los bajos niveles de HDL y el alto nivel de triglicéridos predicen la severidad de la enfermedad. Estos son medianamente enfermos y estos son severos, y cómo están mucho más altos los triglicéridos en los pacientes con la patología severa y más bajos los niveles de HDL. Con respecto a las apolipoproteínas, este metaanálisis de Uyoke Badaraco es interesante. Evalúan los niveles, es un metaanálisis que junta en total 3.580 pacientes a partir de 12 trabajos que logran considerar para hacer todo el análisis, y ven la capacidad de las apolipoproteínas de predecir la severidad. Fíjense que bajos niveles de ApoA1 y bajos niveles de ApoB se asocian con la severidad de la infección, pero con la mortalidad solo se asociaron los bajos niveles de ApoA. Predicen severidad ambas apoproteínas, no el índice ApoB-ApoA, pero solo los bajos niveles de ApoA tuvieron la capacidad de predecir la mortalidad. Con respecto a las subfracciones lipoproteicas, este trabajo del grupo de Alan Reilly evaluó a 32 pacientes con COVID y por espectrometría de resonancia magnética nuclear evaluaron las distintas subfracciones de cada fracción lipoproteica, comparándolo con valores de referencia, y vieron cómo en los pacientes con COVID, fíjense, este es el porcentaje de los pacientes, este es el N, se veía disminución de las fracciones más pequeñas de HDL, en el 94% casi de los pacientes, y aumento de las fracciones más pequeñas de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, o sea, de remanentes serían las más pequeñas, entre el 31 y en las pequeñas y el 34 en las muy pequeñas estaban aumentadas. Y los mecanismos posibles de la dislipemia son discutidos todavía. Hay la idea de que el aumento sistémico en los mediadores inflamatorios produce la reducción de los niveles de HDL, aumentan la fosfolipasa, aumenta el 0-amiloide-A, disminuye el transporte reverso del colesterol, aumenta la filtración de lipoproteínas, y la disfunción hepática también disminuye la síntesis apoproteica. Se ha registrado disfunción hepática en el 53% de los pacientes hospitalizados, de manera que estos son algunos de los mecanismos que se proponen para la hipolipemia que se observa en los pacientes. Nosotros en el laboratorio evaluamos el perfil lipídico de pacientes versus controles que entraron en el
laboratorio en la misma época aproximadamente. Fíjense que son 193 pacientes hospitalizados por COVID, cerca del 50% masculinos, y el 200 controles con el 52,5%, y se les midió, se evaluó el perfil lipídico, glucemia, hemograma, se calcularon índices hematológicos, como el índice, el ratio neutrófilos linfocitos, y la distribución del tamaño de los glóbulos rojos como marcadores de inflamación y predictores de severidad, y procalcitonina como marcador de severidad también en los pacientes con COVID. Y a partir de estos datos calculamos el índice de triglicéridos, colesterol HDL, el colesterol no HDL y el colesterol de los remanentes, que nosotros podemos calcularlo porque todo se ha medido, el colesterol total, el colesterol del LDL, porque no había publicación donde se evaluara, salvo la del grupo de Rimeili, que lo hace por espectrometría, por resonancia magnética nuclear, no se habían evaluado los remanentes. Cuando vemos las características de los controles y de los pacientes, si los pacientes son más añosos, y si bien hay un aumento acá en los niveles, en la media de glucemia, que es significativa, no hubo diferencias entre diabéticos y no diabéticos, tanto el índice neutrófilos linfocitos como la distribución del tamaño de los glóbulos rojos está aumentado significativamente en los pacientes con COVID, y el perfil lipídico, fíjense, nosotros en nuestro estudio vemos aumento de triglicéridos plasmáticos en el grupo de pacientes con COVID, y disminución de colesterol total, disminución del LDL, disminución de HDL, disminución del no HDL, el triglicérido sobre HDL más alto, y fíjense esto, el aumento en el colesterol de los remanentes, a pesar de que estaban todas las fracciones de colesterol disminuidas. Me olvidé que venían las flechitas. Bueno, y es el aumento en el colesterol de los remanentes. Cuando dividimos entre los fallecidos y los no fallecidos, de nuevo, estos son todos COVID, ¿no es cierto? Fallecidos eran más añosos, también tuvieron la distribución del tamaño de los glóbulos rojos más alto, y más alto, mucho más alto el índice neutrófilo linfocito, los niveles de procalcitonina, y de nuevo el descenso en el colesterol total, el descenso en el LDL, los niveles de HDL prácticamente no hay variación, el descenso en el no HDL, y de nuevo, significativamente más alto, acá el colesterol en los remanentes. Cuando hicimos la regresión logística binaria, el colesterol de los remanentes se asoció con muerte, aún corrigiendo por comorbilidades, y fíjense que los dos marcadores de inflamación y de severidad que se han usado tanto recientemente en los pacientes con COVID, se asociaron, al igual que la edad y el colesterol de los remanentes. Y después dividimos a la población en los tercilos de procalcitonina, y acá se ve claramente, estos son todos COVID, cómo a medida que aumentan los tercilos de procalcitonina, se ve el descenso de colesterol total, el descenso de LDL, el descenso de HDL, el de colesterol no HDL, y el aumento de nuevo en el colesterol de los remanentes. Bueno, esto es conocida por todos, pero no quería dejar de mostrarla, ¿no es cierto? La asociación fuerte que tienen los remanentes con el proceso inflamatorio crónico que sufren los pacientes obesos, y si bien nosotros no tenemos explicación, porque esto es una observación nada más, yo me gustaría que lo discutiéramos después entre todos, pero a mí me gusta la hipótesis de pensar que en estos pacientes es probable que, como lo mostraba una de las imágenes, sobre el proceso inflamatorio característico de la obesidad abdominal o de la insulinoresistencia,
como lo está mostrando la presencia de los remanentes que están presentes en estos pacientes, se pare la tormenta de citoquinas que se desarrolla después. Recordar que el colesterol de los remanentes, nosotros lo pudimos calcular porque teníamos medidas todas las fracciones de colesterol, pero que si no lo hubiéramos calculado no lo veíamos, porque en realidad el colesterol no HDL, que es una opción, está disminuido, y está disminuido porque lo arrastra el descenso importante que hay en el colesterol de LDL. Fíjense que hay casi 40 miligramos por decilitro menos de LDL en la media. Entonces eso enmascara el aumento en el colesterol de los remanentes que vimos. Si no lo hubiéramos calculado no los veíamos. Entonces esto como alguna conclusión, pero para iniciar en todo caso algún tipo de diálogo entre todos, la hipolipemia característica en los pacientes con COVID puede explicarse o se propone que sea una consecuencia del estado hipercatabólico de los pacientes, de la inflamación aguda y de la disfunción hepática. En casi todos los estudios, el descenso en las fracciones lipídicas principales, colesterol total, LDL y HDL, se asocia con severidad y mortalidad. El aumento de triglicéridos, que no se da en todos los casos, algunos autores lo han visto y otros no, en nuestro caso sí se dio, y hay que discutir eso. Hay que recordar que los pacientes pueden estar tratados con glucocorticoides, o estaban tratados con glucocorticoides, con lo cual eso podría ser un motivo para el aumento en los niveles de triglicéridos, y la otra es la hipótesis del descenso de la actividad de la lipoproteína lipasa. El aumento en el colesterol de los remanentes, que sí o sí los tuvimos que calcular, porque si no hubiera pasado desapercibido, y que también podría ser consecuencia de la disminución en la actividad de la enzima, y el aumento en los niveles de procalcitonina, que se asoció con la disminución de los niveles lipídicos, con excepción del colesterol de los remanentes, que estuvo aumentado en aquellos pacientes con mayor severidad, y del índice de triglicéridos sobre colesterol HDL. Bueno, felicitaciones Gaby, excelente presentación, una muy buena puesta al día de este tema que hemos hablado y escuchado tanto durante todos estos últimos 2 años, desde otro lado, del lado de los lípidos, ¿no? Espera que... no sé, Vale, si vos estás ahí, si querés, tenías alguna pregunta para Gabriel, o querés que yo si no avance con alguna, o el público también tiene alguna pregunta y abrimos micrófono. Vamos, sí, ahí ya tenemos a la doctora Schreier que quiere preguntar. Claro. No, yo primero quería decir que no sé si quizás lo dijiste, Gaby, y se me pasó, que es el primer trabajo que se hizo con COVID y lípidos en nuestro país, y que todo lo que hay fue lo que Gaby mostró al inicio. Que acá está Nahuel Fernández Machulski, que colaboró mucho también, Valeria, Vivi Fabre, que creo que no está, y bueno, y esto condujo a la publicación que tuvo algunos revisores absurdos, ¿no? Ay, no, lo quiero contar porque nunca me pasó una cosa así. Uno de los revisores se equivoca, o no lo voy a saber nunca, y en vez de mandarle lo que se manda al editor, que es exclusivo para el editor, lo manda a los autores, que somos nosotros, ¿no? Entonces, el revisor dice que nos desea suerte, se supone que se lo decía al editor exclusivamente, que nos desea suerte con nuestros trabajos, pero que no tiene sentido ya publicar algo en COVID, dado la situación en la que estábamos, que ya pasó. Superado. Claro, sí, yo he contestado, no me guardé nada en la respuesta, ¿no? Le agradecí los buenos deseos de suerte, pero que dejar de estudiar COVID sería como
no estudiar más tuberculosis o no estudiar más otras, la gripe o enfermedades en las que hay vacuna, ¿y para qué las vamos a estudiar si ya hay vacuna? Más o menos era esa la respuesta. Sí, ese es Sí, como si el conocimiento se limitara por el solo hecho de que lo principal ya pasó del COVID. Y la otra cosa que quería, bueno, resaltar, así como para resaltar, es como la sensibilidad y la independencia de los remanentes. Porque, por ejemplo, uno de los resultados que mostró Gabriela, fallecidos versus no fallecidos, no hay diferencia en triglicéridos, de RLP sí. Cuando comparaste cuartilos de procalcitonina, baja, sube, la RLP aumenta a medida que aumenta la procalcitonina. O sea, el comportamiento del colesterol de los remanentes. Está bien que todos acostumbramos a usar colesterol no HDL, que es económico, práctico, fácil, todo eso, pero casos así, extremos, crónicos, agudos, entre crónico y agudo, no sé, inflamación, no sé, la verdad que era aguda la inflamación, ¿no? Pero claro, bueno, claro. Casos, sí, así digamos, severos, podemos decir, el colesterol no HDL, todo bajaba, estábamos en presencia de una hipolipemia y el RLP aumentaba. Nada más, ese comentario para que nos quede así como... Sí, yo, no, claro que la inflamación es aguda, yo lo que digo es que se para, la patología se para y se exacerba en una inflamación crónica previa del paciente tal vez, ¿no es cierto? Porque ese remanente, no puedo saberlo porque no es prospectivo, no puedo saber si el paciente venía con un remanente elevado, pero no lo descartaría, porque la realidad es que los pacientes más severos fueron los que entraban con obesidad, eso en todo el mundo, ¿no es cierto? Muchas causas para tener acumulación de remanentes por la dieta, estando internado, no tenía. No, por eso, no, claramente. Bueno. Estos valores bajos de HDL, Gaby, que vieron que realmente fueron en etapa aguda, ¿vos crees que se mantuvieron después o hubo un ascenso de estos valores de HDL? ¿Solo pudieron ver o hay algo visto en esto? No, no, nosotros no lo pudimos ver. Sí, me parece que aquel paciente que supera la etapa aguda, después van mejorando el perfil lipídico, ¿no? El que la supera, ¿no? El que la superaba. Pensá que, o sea, estos pacientes internados, la tasa de fallecimiento fue alta, ¿no? Fue alta la tasa de fallecimiento. Era el principio. Sí. Y después el HDL tiene su vida media también, ¿no? No es como los triglicéridos. Claro. Sí, es raro que por ahí las otras series de los trabajos que mostraste, los triglicéridos por ahí no fueron significativos en una población, como bien vos decías, de alto riesgo, gran tasa de sobrepeso y obesidad que uno esperaría, ¿no? Pacientes HDL bajo, triglicéridos altos, sobrepeso, síndrome metabólico, inflamación. Sí, por eso en ese último metaanálisis, o sea, porque es el más reciente, no muestran, pero no quise dejar de mostrar esos otros trabajos, ¿no? Que ven que la severidad se asocia con alto triglicérido y bajo HDL, ¿no? Porque esos dos trabajos, tanto en el que están internados y que tienen en el pico de la patología los triglicéridos estaban más altos, y el otro que mostraba que en los más severos tenían más triglicéridos y menos HDL, ¿no? Me parece que... Bueno, en una hepatitis aguda, por ejemplo, los triglicéridos aumentan. Sí. Que a nadie se le ocurre medir en una hepatitis A, B, ¿no? Triglicéridos, pero sabemos que aumenta y es por la situación de estrés mismo. Seguro. Claro, y el uso de corticoides también, ¿no? Exacto, eso, Santiago, el uso de la terapia que se usaba también aumenta los triglicéridos, ¿no? Y en esos casos, Gaby, que
mostraron muchos de los papers o metaanálisis donde los triglicéridos no ven diferencias, los remanentes también podrían servir como, como pronóstico en la severidad, ¿no? Y podría, qué sé yo, a ver, me parece que el perfil lipídico básico, el descenso de HDL y el aumento de triglicéridos en general se asoció con severidad, y después, por supuesto, vieron que se usa muchísimo el ratio neutrófilo linfocito, ¿no? Que la verdad funcionó muy bien y se usa mucho. Me parece que eso, a nosotros porque hacemos lípidos, no sé si le van a medir el remanente para darle la severidad, ¿no es cierto? Esto me parece que hay que rescatarlo porque es un hallazgo y porque es claramente proinflamatorio, ¿no? Se corta. Totalmente, no, ahí te escuchamos. Totalmente, y además, como mencionaste también desde el laboratorio, es algo, digamos, sencillo que se puede hacer, se puede calcular si uno realizó las determinaciones. No tiene costo casi. Claro. Así que bueno, súper valioso ese dato, esa información. No sé si alguien más tiene otra pregunta u otro aporte que quiera comentar. Ahí en el chat hay muchas felicitaciones por la disertación. Estate pasmados. No. De repente me parece que, o sea, nosotros lo que hemos visto son los laboratorios, ¿no es cierto? Sí. O sea, los resultados de los laboratorios por ahí suma a aquellos profesionales médicos que estuvieron en contacto con los pacientes, ¿no es cierto? Y que pudieron ver las características también de los pacientes, ¿no? O la respuesta al tratamiento, qué sé yo, de repente claro. En este... No, eso te iba a preguntar, porque la mayoría de los metaanálisis últimos, recientes, se han hecho todo, como vos mencionaste, en los primeros tiempos de la enfermedad, de la infección. Ahora ya post vacuna, ¿hay algo que se está viendo, cambios en ese perfil o en la severidad? Y no, sí, el post vacuna, la severidad no, o sea, no se parece para nada con lo que fue el principio, es realmente una situación mucho más benigna. Y los tratamientos también son distintos porque ya los pacientes no llegan en las situaciones en las que llegaron durante el 2020, ¿no es cierto? Así que no, es claramente... otro perfil, el perfil de los pacientes. Lo que se sigue viendo, y por ahí los médicos acá lo pueden aportar, es que sigue habiendo casos y sigue habiendo mortalidad en aquellos pacientes no vacunados, ¿no es cierto? Nosotros en el laboratorio, ayer, el otro día, Daniel, el cirujano que trabaja en un hospital de Gran Buenos Aires, decía, yo sigo viendo muertes y son todos pacientes no vacunados, ¿no? O con un esquema de vacunación interrumpido. Así que eso que podrá ser para discusión, pero justo en el ambiente nuestro me parece que casi no es cierto? Y lo otro es... que a lo mejor los médicos acá por ahí tuvieron alguna experiencia, no sé, es con el uso de estatinas, ¿no? En aquellos pacientes bajo tratamiento con estatinas, el proceso inflamatorio aparentemente sería menor, ¿no? Eso dicen los últimos metaanálisis también, porque ahí la estatina jugaría con su efecto pleiotrópico antiinflamatorio. Entonces aquellos pacientes con un buen esquema y con un esquema respetado de estatinas, habrían tenido un proceso inflamatorio menor. Bueno, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias, nos quedó súper claro. Yo particularmente ahondé un poco más, así que bueno, gracias por tu presentación, por todos los comentarios finales que sumaron. Bueno,
no queda más que agradecerte y bueno, y al resto a todos por estar presente hoy, que siempre decimos que es un horario complicado. Y les recuerdo que el mes que viene ya está la jornada de la sociedad, así que no vamos a tener Ateneo Bibliográfico y retomamos en octubre. ¿Sí? En octubre, así que ya van a recibir la invitación y el tema pertinente. Así que bueno, ahora ya nos vemos el mes que viene en la reunión. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos y buenas noches.